Hay conversaciones que te sacuden, otras que te despiertan y unas que te hacen mirar el mundo con otros ojos. Este podcast es para eso, para compartir esos momentos que lo cambian todo. Hoy estoy especialmente feliz porque el episodio que estás a punto de escuchar tiene un significado muy especial para mí. Me acompaña Araceli Mesa, una mujer que admiro profundamente. Es experta en experiencia del cliente, autora, speaker, LinkedIn Top Voice y fundadora de Blue Chip, una Biblichip. firma de consultoría estratégica que transforma procesos fríos en experiencias que realmente conectan con emoción, con resultados y con propósito. Pero más allá de todo eso, Araceli es una gran amiga y juntos hemos compartido proyectos increíbles, sobre todo en la academia, formando líderes con alma y con visión. Hoy vamos a conversar sobre algo que nos apasiona a los dos, cómo el Customer Experience, cuando se diseña desde lo humano, se convierte en una herramienta poderosa de branding. Porque cuando una experiencia está bien diseñada, no solo se nota, se recuerda. Y es ahí donde empieza a construirse una gran marca. Así que prepárate porque esta conversación viene cargada de ideas, emociones y sobre todo de mucha inspiración. Vamos con todo. Sara, bienvenida. Qué alegría tenerte aquí. Para empezar, me encantaría que nos cuentes cuál fue, cuál fue ese momento en el que sentiste que el Customer Experience podría evolucionar a algo más poderoso, más humano. Hola Juanja, la verdad es que estoy muy contenta de estar contigo en este espacio. Te quiero felicitar antes que Gracias. empecemos la plática porque es súper importante que hayas abierto este espacio. Creo que hay mucha gente que necesita escucharte. Creo que necesitamos más espacios en donde se hable de lo que realmente importa y de cómo las conexiones, los momentos y el poder dejar huella, pueden transformar vidas. Entonces, muchas felicidades Gracias. por este espacio. Me siento muy feliz de estar aquí y de compartir con toda tu audiencia. Y pues bueno, regresando a tu pregunta, yo creo que uno de los momentos en donde el customer experience empieza a cambiar más, bueno, normalmente está cambiando, pero es con la inteligencia artificial. O sea, hoy con todo el tema de la automatización, la digitalización, es súper importante que la experiencia de cliente esté humanizada. Necesitamos empezar a humanizar los procesos digitales, necesitamos poner el foco en las personas. Siempre digo que en las empresas somos personas trabajando para personas. Entonces necesitamos realmente poner foco en eso, saber quiénes son nuestros clientes, qué necesitan, cuáles son las expectativas, cuáles son esos momentos en donde se utilizan nuestros productos, servicios, cómo les está cambiando la vida, ¿no? Porque la realidad es que cuando alguien compra un producto, es porque te está impactando en tu vida de manera positiva o negativa, en una menor o mayor medida, pero siempre hay un impacto en la vida de las personas y creo que eso es muy importante. Y por otro lado también, pues el poder poner foco en nuestros colaboradores que son personas, ¿no? Entonces, la parte humana, la parte de tener un propósito muy claro y un propósito muy alineado, hoy es más importante que nunca en la experiencia del cliente. No, qué increíble, Ara, porque a la verdad, hoy en día yo que estoy viendo marcas, branding, cada vez vemos que las marcas evolucionan y evolucionan a la par que las personas. Y ya no ofrecemos simplemente productos o servicios, ofrecemos realmente una experiencia y cómo esas marcas hacen sentir a las personas. Y me encantas que hablas de emoción, de conexión, incluso de rentabilidad, que también es importante, pero siempre desde ese lado humano. Me encantaría un poco conocer más de esa parte de Araceli de la persona. ¿Cuál fue el primer cambio de mentalidad que tuviste que hacer tú para poder ver la experiencia desde otro lugar? Mira, fue hace ya algunos años. Yo tuve la oportunidad de ser líder desde muy joven. A los 23 años tuve mi primer equipo de liderazgo. Estuve como gerente de marketing. Justo empecé en el mundo del marketing. Yo soy mercadóloga de profesión. Muy bien, por eso. Sí, la verdad es que es increíble. Poco a poco fui evolucionando hasta llegar a la parte de la experiencia de cliente.
Entonces, todo mi desarrollo fue con un liderazgo muy imperativo, autocrático, ¿no? Estaba muy enfocada en los resultados. Tenía equipos de alto rendimiento, sí, pero a un costo muy alto, una rotación alta. Estaba muy enfocada en que teníamos que ser los mejores y lograr los resultados. Y siempre lo hacíamos así, pero no tenía un enfoque en las personas. Llego a un equipo en donde la mayoría eran millennials. Yo creo que el 95% de mi equipo eran millennials. Pues obviamente mi liderazgo chocó con ellos y fue así de qué nos está hablando esta mujer, ¿no? Y recibí un feedback anónimo en donde me decían que era una mala persona, que se podía dormir tranquila siendo como era, que cómo era posible que fuera así. Y fue una confrontación súper fuerte. O sea, fue muy fuerte porque además había quejas de clientes porque tenía una rotación arriba del 30%. O sea, la rotación mensual era altísima. ¿Cómo sostienes una atención de clientes cuando tu gente se está yendo y cuando sabes que llenar una posición te lleva tiempo? Entonces, si era un momento muy delicado, recibo ese feedback y o sea, me rompí, te juro, lloré, 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 lloré. Yo decía, esto no es lo que quiero ser, qué estoy haciendo mal, por qué no está funcionando, si estamos dando resultados. Yo la verdad es que pensaba que si éramos un equipo de alto rendimiento y lográbamos los resultados, la empresa crecía, el equipo crecía y ellos cumplían su sueño, pero pues estaba desde el lado equivocado, ¿no? Entonces ahí dije, ¿qué hago? Y empecé con una transformación personal, empecé a tomar sesiones de coaching. Durante un año estuve en coaching, estuve leyendo muchísimos libros de liderazgo, cambiando como mi mentalidad y ahí fue donde di con la clave al éxito, que es poner el foco en las personas. Entonces empecé a conectar con mi equipo de una manera diferente, a preocuparme quiénes eran, qué sentían, qué les gustaba, qué los motivaba. O sea, llegó un punto en donde yo podía leer si alguien hasta había tronado con el novio o se sentía mal porque tenía un tema en la casa, solo de verlos y cómo estaban comportándose, ¿no? Entonces, y generamos un ambiente de confianza. Yo le decía que era como nuestro lugar seguro en donde incluso todos nos podíamos equivocar y no pasaba nada y que si alguna vez alguno de nosotros estaba como down, todo el equipo lo sostenía y esa era como la dinámica. Empezamos a crear también una cultura en donde si alguien crecía era como ponernos contentos porque era su momento y no partir desde el por qué yo no fui el que crecí, ¿no? Sino esperar la oportunidad para que tú crecieras. Y esa dinámica de enfoque en las personas fue impactando en el cliente. Entonces, ellos ya estaban mucho más sensibilizados de esa parte del foco en las personas. Hablábamos de personas como clientes, no como un número. Hablábamos de que tenían una historia, un contexto y que al final si estaban contactándonos era porque necesitaban algo de nosotros y nosotros estábamos para servir. Entonces empezamos a cambiar esa dinámica y la experiencia del cliente también se impactó. O sea, te puedo decir que logramos pasar de menos 12 puntos de NPS a 65 puntos de NPS, Wow. ¿no? O sea, no fue de manera inmediata, no, porque fue un proceso de cambio, empezando conmigo y después con el equipo y después con el servicio. Pero yo creo que ese es uno de los logros más importantes que he tenido, más dolorosos también, pero al mismo tiempo más transformadores y creo que es un muy buen ejemplo de cómo si te enfocas en las personas vas a tener un impacto positivo en tus resultados de negocio y en la experiencia que tienen tus clientes, ¿no? Sí. Gracias, Lara, de verdad por compartir esa vulnerabilidad, el mostrarte humana, el mostrarte auténtica. Y me quedo con algo muy poderoso que dijiste, que ese liderazgo empieza desde adentro hacia afuera. Primero empezó en ti, en tu equipo, en la gente y se vio, digamos, reflejado en el servicio al cliente. Así que qué lindo esto que compartes. Oye, Ara, tú y yo compartimos esta idea que la experiencia es realmente la marca. ¿Qué posibilidades crees tú que se abren cuando el Customer Experience y el branding se diseñan de forma conjunta desde el inicio? Es que es algo que no puede ir de manera separada. Digamos que branding es el nombre propio y experiencia de cliente es el apellido, ¿no? O sea, necesitamos tener una coherencia. Uno de los errores más grandes que hay hoy día es ver a la experiencia de cliente como si fuera solo un departamento más, un departamento de apoyo. De hecho, no sé si lo has visto, que seguramente sí. Muchos ya hablan como si el call center fuera experiencia de cliente o que el área de ventas es el área de experiencia de cliente. Entonces son cosas completamente
diferentes. Entonces, cuando tú logras el poder alinear branding con experiencia, logras tener una coherencia en cómo estás comunicando a tus clientes, cómo estás posicionando tu marca, pero también cómo tus clientes están viviendo tu marca, ¿no? O sea, ¿cuál es esa historia que queremos que el cliente cuente de nosotros? ¿Cuál es esa historia que queremos que el cliente viva con nuestro producto, con nuestro servicio? Entonces, tiene que estar alineado y tienen que trabajar muy de la mano para que podamos tener un impacto a nivel cultural, pero al mismo tiempo podamos proyectarlo hacia los clientes y que podamos posicionarnos, como tú le llamas, estas marcas con alma, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante que lo podamos llevar a cabo. No, buenísimo. Y entra el tema de pensarlo distinto, de pensarlo desde el inicio y poner a la persona, al cliente en el centro de todas las decisiones para diseñar realmente una experiencia significativa. ¿Y podrías compartirnos algún ejemplo de una marca real que tú digas, oye, esta marca lo está haciendo bien, una que haya logrado que su experiencia se convierta en una fortaleza de marca real, que lo viva por dentro en la cultura, en los colaboradores y que sea reconocida por fuera por los clientes? ¿Cuál nos recomendarías ver? Mira, no es porque tú estés entrevistándome, pero yo creo que Bimbo es una de las marcas que hace eso, porque están preocupados por su gente, no tienen una cultura súper fuerte, tienen una comunicación muy abierta y transparente y creo que eso se permea. Y al final, cada uno de los productos, más allá de que estés, por ejemplo, en el tema del pan, más allá de que estés consumiendo pan, o sea, estás construyendo memorias, ¿no? Hace poquito justo hablabas sobre Bimbo y una amiga me decía, oye, te escuché y hasta se me antojó irme a hacer un sándwich, ¿no? Entonces, el poder lograr como esa relación y que tú y yo lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Es como, ¿cuál es esa ocasión o en el que está participando tu marca y qué es lo que estás haciendo? Es lo que realmente importa con el cliente. Entonces, el poder tener un enfoque en tus colaboradores, en tu filosofía, que tu propósito de marca no se vea solo bonito en la pared, porque me ha tocado muchas empresas que ya tenemos visión y propósito, sí, pero cómo se vive y cuando ves cómo se está viviendo, realmente no tiene ni cabeza, ni pies, ni forma, ni nada, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante, el estar preocupado por tu gente, el conocer las necesidades de tu cliente, el poder entender qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, qué necesita, qué lo frustra y poder diseñar esas experiencias en relación a cubrir esas expectativas del cliente. Algo que es muy importante es dejar de pensar en touch points y mejor enfocarnos en cuáles son las emociones que yo quiero generar en el cliente en cada punto de contacto. Al final, el cliente no va a recordar el producto, ni va a recordar el servicio y tampoco va a recordar qué le dijiste, pero sí va a recordar cómo se sintió en el momento en el que tuvo contacto con tu marca, ¿no? Y ahí sí te voy a voltear un poquito la pregunta porque me gustaría que nos hablaras justo de este concepto que me has volado la cabeza, que es de marcación y que creo que va muy alineado a esto, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, gracias por compartir esa visión de la coherencia, sobre todo, entre lo que hacen las marcas, entre lo que dicen y cómo hacen sentir a las personas. Y marcación habla un poco de esos pequeños momentos que permiten descubrir algo grande, que lo extraordinario vive en lo cotidiano. Y sobre todo el poder aprender a ver los pequeños detalles, esas cosas que otros no ven. Por ejemplo, hoy en día ya no ofrecemos productos, sino realmente ofrecemos soluciones para las personas. Imagínate tú, el consumidor no va por el supermercado y dice, uy, qué rico, se me antojó un pan de hot dog. No es realmente así. Piensa en un momento, dice, hoy vienen los amiguitos de mis hijos el jueves a la noche y queremos hacer una comida divertida, entonces van a haber hot dogs y van a haber papitas y va a haber bebida y va a haber algo rico de postre. Entonces, piensa más en ese momento y ese momento donde hay unión, hay disfrute, hay algo divertido y hay algo de pasarla bien también. Entonces, esos momentos son poderosos, son los que nos hacen cada vez más humanos y realmente nos permite que la marca se convierta en un aliado de las personas en esos momentos que se quedan inolvidables para cada uno. Sin duda, sin duda. Y creo que cuando tú le das ese enfoque, el impacto que tienes como marca es espectacular.
Sí, totalmente. Algo que tú repites mucho y me encanta en tu contenido, en tus conferencias, es la idea de que cuando una experiencia toca una emoción, una fibra, realmente deja una huella. Y me encantaría que nos cuentes cómo podemos invitar a las empresas a ir más allá de los protocolos, de los manuales, de los procesos, y realmente generar experiencias que conecten y se queden en las memorias de las personas. Mira, necesitamos el poder establecer, bueno, una vez que conociste a tu cliente, como lo habíamos mencionado anteriormente, es poder definir cuál es esa historia que quiero que viva el cliente, ¿no? O sea, tener muy claro cuáles son esos elementos o ese ecosistema que va a generar que el cliente cuente una historia positiva en nuestro consumidor y cuáles son las emociones que voy a generar en ese momento. Por ejemplo, los procesos fallan, los sistemas fallan y las personas fallamos, ¿no? Entonces, es muy común que cuando tengamos un tema de servicio, que hubo una compra o venta de un producto, pues haya algo que pueda estar fallando y que el cliente no viva la experiencia como la estábamos buscando. Realmente a nadie nos gusta estarnos comunicando a un call center, pero a veces es necesario comunicarnos con ellos. Entonces es, ok, ya sé que van a haber estos riesgos en donde me pueden generar, que se llama una matriz de riesgos, ¿no? En donde me van a generar estas consecuencias y esto es lo que va a pasar con el cliente. Tener como muy definido cómo voy a reaccionar, empoderar a los colaboradores para que puedan hacerle frente y que cuando el cliente ya está molesto, cuando se está comunicando al call center, nosotros le demos una atención que sea rápida, que sea fácil de gestionar, porque a veces es súper tedioso el hecho de que tengas que contarle la historia 3 veces a 3 personas completamente diferentes, ¿no? Entonces, necesitamos tener un buen sistema de CRM que te permita de me contó la historia una sola vez, o incluso desde las redes sociales yo ya pueda, con todo el tema de inteligencia artificial, el poder captar esa información del cliente, tener como ya el contexto cuando se comunica conmigo y poder atenderlo de una manera mucho más rápida y fácil, ¿no? En ese momento, ¿qué emoción voy a transmitirle? Pues va a tener la emoción de confianza, de seguridad y de tranquilidad, de que su caso está en buenas manos y que lo voy digamos, como a resolver el tema. Entonces, aun cuando estás partiendo de un tema negativo, vas a poder lograr cambiar esa emoción negativa a algo positivo y te aseguro que el cliente no va a recordar lo que dañó su, digamos, como su experiencia, sino más bien es cómo lo resolviste y cómo lo hiciste sentir después de que eso falló. Y te va a volver a recomendar porque te va a decir, oye, sí, a veces se equivocan, pero la realidad es que siempre te resuelven, siempre están ahí para ti, te escuchan, te conocen. Entonces, es el poder controlar qué emociones quiero que esto suceda, tanto en los momentos positivos como en los momentos negativos, ¿no? Porque te mentiría si te dijera que puedes crear una experiencia perfecta donde nada va a fallar. Sí, hay muchas cosas que pueden fallar, pero lo que no puede fallar es que la forma en la que estamos reaccionando ante esas situaciones, ¿no? Y que cuidemos muy bien el cómo estamos haciendo sentir a nuestros clientes en cada momento. Si llegas conmigo y me preguntas cómo estoy, si es, no sé, por ejemplo, si fue un accidente de carro, lo primero que hacen es, oiga, pero usted está bien. Entonces, en ese momento el mensaje es, se están preocupando por mí, ¿no? Más allá de querer atender el ticket y mandarme una ambulancia o una grúa, pues se están preocupando de si yo estoy bien o si necesito algo más, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante. Sí. Me quedo con un concepto muy poderoso que dijiste de lo que juega la empatía. A la final, esa emoción empieza por ser empático con la persona que estás atendiendo, que estás sirviendo, y es muy importante escucharlo, ver qué estás sintiendo en ese momento y ponerte en sus pies para ver la mejor manera y las palabras adecuadas que decirle en ese momento. Así que me quedo con eso súper marcado. Sí. Y en esto que nos estás platicando de que la experiencia toca una emoción y deja huella, ¿qué rol juega ahí el liderazgo interno? ¿Y cómo podemos empezar desde casa, desde los equipos, para que esa experiencia sea coherente, sea única, viva y realmente se proyecte hacia afuera? Pues mira, yo creo que el, o sea, ¿cómo llamarlo? Los cimientos de una buena experiencia del cliente son los líderes,
¿no? Primero tiene que estar convencido el CEO de que necesitamos tener una cultura centrada en el cliente. Si el CEO no está convencido de que esto funciona, de que esto impacta de manera positiva en el negocio, de que te va a dar rentabilidad, de que vas a lograr tener como una mayor expansión y crecimiento, no va a funcionar. Entonces necesitamos primero trabajar con el CEO y después con el equipo de liderazgo, porque la filosofía se va permeando y se va, digamos, como transmitiendo a través del ejemplo, de la comunicación que estás teniendo con cada uno de los colaboradores, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con estos líderes para que también trabajen de manera transversal. O sea, hoy ya las estructuras en silos ya no funcionan. Antes era mucho como, los de marketing tienen sus objetivos, sus planes de acción, su forma de trabajar, los de experiencia de cliente los suyos, los de servicio los suyos, los de finanzas los suyos, pero esas estructuras ya no están funcionando. Hoy lo que necesitamos es liderazgos que sean capaces de trabajar de manera transversal, de manera colaborativa y con co-creación, ¿no? Entonces, es súper importante el poder tener esta cultura para que los equipos empiecen a trabajar de la misma manera y eso se vea reflejado con la experiencia que estamos dando. He visto muchas empresas en donde de repente hablas con el equipo de finanzas y entonces te dice, no, es que los clientes de los de servicio a cliente o los clientes de los vendedores, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? Al final los clientes son de la empresa y si todos formamos parte de la empresa, los clientes son de todos. Entonces necesitamos empezar a tener esta cultura alineada y enfocada en el cliente y centrado en tomar todas las decisiones desde el cliente. Ujú. Ahora tocaste un tema relevante de la importancia de conocer la cultura, tanto cultura organizacional de las empresas como, no sé, México que es tan grande y diverso, si vas a una empresa en el norte, la cultura también es diferente y es muy particular del lugar. Entonces, ¿qué rol crees tú que juega la cultura organizacional y los diferentes lugares donde tú has apoyado en esta experiencia al cliente para ser realmente genuina y auténtica? Pues la cultura puede ser tu mejor enemigo o tu peor enemigo, ¿no? Como decía Peter Drucker, la cultura se come en la estrategia y eso es cierto. O sea, ¿por qué? Porque en un Excel, en un PowerPoint, una estrategia se ve súper linda y puedes tener resultados increíbles, pero el verdadero reto es cuando ya la pones en marcha, cuáles son los comportamientos que se tienen dentro de la organización, cómo es el sistema de comunicación que se tiene entre la gente, la priorización, la colaboración. Entonces, necesitamos tener una cultura sana, una cultura enfocada en las personas, una cultura empática, como hace ratito lo platicábamos, y también una cultura que sea coherente. O sea, lo que pienso es lo que digo y lo que digo es lo que hago, ¿no? No puedo esperar que, por ejemplo, mi colaborador atienda muy bien a mis clientes si ellos la están pasando fatal en la organización. O sea, sí, he visto algunas empresas en donde no tienen incluso teclado y dices, ¿cómo esperas que atienda rápido si su herramienta de trabajo no funciona, ¿no? O si tienen necesidades familiares, porque debemos entender que son personas y que tienen un contexto y que tienen una historia, y no les diste oportunidad de pasar tiempo con su familia o de atender alguna emergencia o no les has dado vacaciones en 2 años. Entonces, es importante que nosotros tengamos una cultura sana, donde haya una comunicación transparente, donde haya un enfoque en las personas, donde veamos parte del bienestar de los colaboradores y donde la comunicación y la ejecución sean de manera adecuada, ¿no? Porque también otro de los puntos de fricción que he descubierto es la ejecución, cómo ya implementamos las cosas, no hay una metodología de adopción del cambio. Como la gente de repente dice, tienes que hacer esto y por qué lo tienes que hacer, no tengo idea, pero me lo pidió mi jefe. Las cosas así, así no funcionan. Entonces necesitamos asegurarnos de que cada persona del equipo tiene muy claro del por qué estamos haciendo las cosas, hacia dónde vamos, cómo estamos avanzando. También tener una cultura en donde el error esté permitido, porque creo que ahí también tienes mucho capital de aprendizaje. Entonces necesitamos aprender a capitalizar el error, el poder hacer pruebas y errores, ¿no? El poder reaccionar de una manera rápido a los cambios y todo eso
pues es parte de la cultura organizacional y de cómo se vive la filosofía de la empresa dentro de la organización. Ujú. Sí, totalmente. Y me quedo con algo que dijiste también del tema del propósito, de entender un poquito el para qué. Entonces, hoy muchas veces pensamos, no, pues damos un buen servicio porque es lo que se espera de nosotros. Pero yo te quisiera consultar un poquito, ¿cuál es ese para qué? ¿Cuál es ese por qué? Y la importancia de tener un propósito claro en una experiencia del servicio al cliente auténtica. El propósito es el punto de partida. ¿Cómo quiero yo impactar en la sociedad, en el mundo, en mis clientes y qué es lo que quiero lograr? Hoy, más que nunca, es muy importante tener un propósito porque las nuevas generaciones hoy buscan el poder colaborar y aportar su talento en empresas que tienen un mayor impacto, ¿no? En empresas en donde el propósito que ellos tienen esté alineado con el propósito de la organización que están dando. A veces también me dicen, oye, es que hay muchísima rotación. Sí, porque no estás alineando el propósito de tu gente con el propósito de la empresa. Entonces es hacia dónde voy, por qué estoy haciendo las cosas, cuál es ese impacto que yo quiero tener en las organizaciones para que todas las decisiones que estoy tomando vayan relacionadas en ese propósito y vayan más allá de una simple transacción. Si yo no tengo un propósito claro, lo único que va a pasar es que voy a tener clientes de una sola vez. Entonces, y te puedo decir que el poder atraer un cliente nuevo te cuesta de 5 a 9 veces más que retener un cliente que ya confió en ti, ¿no? Y además, un cliente que se te va puede hoy con las redes sociales destruir el prestigio de tu empresa. Entonces, necesitamos tener esa, digamos, como esa coherencia y esa alineación. Sí. No, es súper poderoso lo que dices, creo que se aplica para cualquier ámbito, cualquier área. Y justo estoy leyendo un libro de Simon Sinek, este que se llama Todo empieza con un porqué. Entonces, está buenísimo porque habla de que a la gente no le digas qué haces o cómo lo haces, sino dile el por qué. Y es donde realmente haces el clic y se ve realmente la parte interna y la parte auténtica de lo que quieres transmitir. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, me ha tocado gente que de repente está en el área de cobranza, ¿no? Y ellos lo que dicen es, no, bueno, pues mi función solo es hablarle al cliente, facturarle y pedirle que pague, ¿no? Pero cuando les das el por qué su trabajo es importante y cómo está impactando el servicio que estamos dando como organización y que parte de ese impacto o propósito que estamos teniendo en la gente es el trabajo de hacer esa labor de cobranza, o sea, no te imaginas incluso cómo ha cambiado la motivación de la gente cuando hablas de ese propósito, porque es como, ah, ok, mi trabajo no es solo levantar el teléfono, hablar con el cliente, dar una factura y cobrar. O sea, mi propósito va más allá porque les estoy mejorando la calidad de vida, porque los estoy haciendo felices con el producto o el servicio, porque les estamos dando seguridad. O sea, dependiendo de lo que se está dedicando la empresa, es como ese propósito que se tiene y cambias la energía, cambias la motivación, cambias la forma de trabajar e incluso que la gente pueda realmente, digamos, conectar con ese propósito, ¿no? Y te voy a platicar una historia que es mía. Dale, Y dale. yo estuve trabajando en GBM, estuve como Chief Customer Officer ahí, duré 7 años trabajando ahí. Y recuerdo muchísimo que cuando fui a la entrevista, quien iba a ser mi jefe, que se llama Javier, que te mando un saludo, Javier, me encanta, es uno de los jefes que más le he aprendido. Y entonces él tenía un pintarrón en su oficina y entonces decía, ayudar a más mexicanos a cumplir sus sueños a través de productos financieros innovadores, ¿no? Entonces, en alguna parte de la entrevista, como que él se salió porque le hablaron para algo. Y entonces yo tuve como ese momento para leer lo que tenía en el pintarrón. Y cuando leí esa frase, o sea, yo dije, yo quiero trabajar aquí. O sea, yo quiero ayudar a más mexicanos a cumplir sus sueños a través de productos financieros, ¿sabes? Y en ese momento como que me casé con la marca, estuve y de verdad todos los días que yo me despertaba, mi motivador era poder impactar en más mexicanos a cumplir sus sueños a través de productos financieros. Y ese propósito lo fui como permeando con el equipo de, oiga, no estamos contestando el teléfono, no estamos asesorando solo de en qué invertir o no invertir, o sea, estamos cambiando la vida de la gente.
Y eso en situaciones complejas, porque más que nadie sabe que de repente en las empresas hay momentos donde hay cada tormenta que dices, Dios mío, ¿cómo voy a salir de aquí? Cuando estás conectado con ese propósito, dices, vale toda la pena del mundo, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, el poder tener un propósito muy claro, un propósito que vaya más allá de la transacción, un propósito que conecte con las personas y que las mueva para que puedas lograr resultados extraordinarios. Y te lo digo por experiencia propia, o sea, es algo que a mí me pasó y que es una historia muy bonita con la que conecto muchísimo porque es importante el que tú sepas que tu trabajo, tu tiempo, porque creo que lo más importante de un ser humano es su tiempo, es el poder valorarlo y dejar o invertirlo en algo que está generando impacto en otras personas. Sí. No, qué lindo lo que nos compartes, Sara, de la verdad te lo agradezco mucho y es una historia real. Eso es lo que buscamos compartir en este podcast, historias reales de que lo hiciste, que qué aprendiste, qué te dejó y que puedes inspirar a los demás. Así que eso lo veo súper poderoso. Yo también una vez hice un coaching de liderazgo consciente y me acuerdo que el coach una vez nos dijo: recuerden que tu trabajo no es tu trabajo. Nos quedamos, ¿cómo? ¿Cómo que no es mi trabajo? No estoy haciendo las cosas bien, lo que hago. Y nos decía, no, realmente es de que el equipo gane o que la empresa gane y cómo lo que tú haces ayuda a convertir en un objetivo común y algo inspirador. Entonces, esa visión compartida es lo que realmente mueve a las personas cuando encuentra un porqué, cuando encuentra un sentido y se despierta toda esa pasión de por qué haces las cosas. Sí, y cuando al final cada una de las empresas encuentra su propósito, le da un sentido completamente diferente a cada una de las acciones que haces, a cada uno de los procesos, a cada una de las automatizaciones. Por eso siempre digo que el primer, digamos, como eslabón es tener el propósito muy claro. Lamentablemente está como muy romantizado y de repente es como, ay, solo quiero cumplir con esto para tenerlo en la página web o en un cuadro que sea bonito. Pero si realmente le das la importancia y el peso que requiere, le vas a dar un giro brutal a tu organización y a tus resultados. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Ara, hoy en día vivimos en un mundo cada vez más conectado, todo es rápido, la inteligencia artificial y como consumidor, como persona, pues, tenemos mucha información. Entonces, igual, sería interesantísimo conocer tu visión en la parte del servicio al cliente, porque sí, la tecnología nos ayuda, la inteligencia artificial facilita muchas cosas, pero me acuerdo la otra vez en una de mis clases en la universidad que los chicos me decían, pero a mí no me encanta cuando tengo realmente un problema, estoy apurado, no tengo tiempo, que una máquina me responda de una forma genérica. Puede que sea práctico, pero pierde, digamos, esa humanidad y esa empatía que platicábamos. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué recomendarías para aprovechar la tecnología, abrazarla, como tú decías, pero no perder esa humanidad del servicio al cliente que lo hace genuino y lo hace empático con las personas? Mira, justo una de las metodologías que yo tengo se llama empatía, que es como la gestión de las emociones a través de todo el path o journey del cliente potencializado con la inteligencia artificial. ¿Y a qué se refiere esto? Es muy importante el poder identificar por qué quiero automatizar un proceso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que estoy logrando con esta automatización? Dos, es cómo lo va a percibir el cliente, si va a ser positivo o va a ser negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de los bots, hay mucha gente que odia a los bots porque el 80% de las veces solo te hizo preguntas, pero no te resolvió el tema y al final te va a pasar con un humano. Entonces necesitamos poder identificar cómo lo va a percibir el cliente y también si tengo la madurez como empresa para implementar esta tecnología y qué tipo de tecnología es la que yo voy a implementar. Puede ser que yo utilice inteligencia artificial en el front o tecnología en el front como estos bots. O puede ser que yo solo la utilice en el back, en el análisis de datos, en el poder personalizar la experiencia de mi cliente, el poder hacerle recomendaciones mucho más personalizadas. Tengo un cliente que me decía, Ara, no quiero utilizar inteligencia artificial,
por el tipo de servicio que doy y me da un poquito de miedo, pero necesitábamos meterlo para poder crecer, ¿no? Y tener como mayor impacto. Entonces lo que hicimos fue analizar un poco cuáles son los procesos que ellos tienen, qué es lo que necesitaban, si tenía la capacidad de inversión que se necesitaba para implementar este tipo de tecnologías, e una investigación con sus clientes para poder saber cómo lo podían como aceptar o no, cuál era la percepción que iban a tener o la emoción que iban a tener si estaba como automatizado. Y con toda esa información tomamos una decisión de decir, bueno, vamos a automatizar únicamente procesos back. De frente al cliente siempre va a haber una persona, siempre lo va a acompañar, porque además tiene una cercanía importante con su comunidad. Entonces, automatizamos toda la parte de back y hemos logrado crecer un 58%. Entonces, ha estado impresionante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si únicamente tomamos la decisión de automatizar y compramos bots y entonces empiezan a atender a la gente? Pues yo creo que ese 58% hubiera sido pérdida, ¿no? Entonces, es muy importante que identificamos qué, cómo, cuándo y por qué quiero implementar esto, ¿no? Y siempre pensando en el tema de cómo el cliente lo va a percibir, cómo se va a sentir, ¿no? Por ejemplo, en el sector financiero, pues estamos hablando de dinero. Entonces, lo que necesitas es transmitirle confianza y seguridad todo el tiempo. Entonces, imagínate que de repente es la primera vez que estás invirtiendo en la bolsa y tienes una minusvalía en tu portafolio y entonces se te perdió el dinero, ¿no? O sea, en tu mente es, ya perdí mi dinero, ¿qué voy a hacer? Y de repente te contesta un bot donde te hace preguntas sin sentido, no te ayuda, te da información equivocada. Bueno, te quieres dar un balazo porque ya perdiste el dinero, sea mucho, sea poco, al final, pues es parte de tu patrimonio y de tu dinero, ¿no? En cambio, ¿qué pasa? Si yo hago un análisis de esa casuística de por qué se comunican mis clientes y defino en qué casos sí puedo mandarlo a un bot, por ejemplo, de no puedo entrar a la plataforma, necesito consultar mi estado de cuenta, y demás, pero si tengo una minusvalía o si tengo una duda sobre mi inversión, entonces sí me voy con un humano. Entonces tú puedes hoy el poder hacer ese alcance y decir, ok, en estos casos lo atiendo con inteligencia artificial y estos casos lo voy a atender con un humano. Pero es muy importante partir de qué es lo que el cliente necesita y cómo lo voy a hacer sentir en ese momento. Regresamos al tema de empatía, emociones, propósito y conocimiento del cliente. Sí. Fue increíble cómo se va conectando todo, todo va agarrando sentido y todas estas variables nos ayudan a tomar una mejor decisión, poniendo al cliente en el centro y dándole un servicio y una atención de verdad y auténtica. Así, qué poderoso e inspirador lo que nos comentas. Oye, Ara, si hiciéramos un alto en el camino y nos imaginaríamos el futuro del Customer Experience por un ratito, ¿qué mentalidades o prácticas crees tú que sería valioso transformar para dar paso a una experiencia más humana y más estratégica? Porque al final, pues, queremos dar el mejor servicio, pero no queremos perder esa visión de negocio y de servir a los clientes. Sería ver a la tecnología y esta inteligencia artificial como tu aliada para apalancarte y que esta tecnología haga todos esos procesos aburridos, tediosos, que te quitan muchísimo tiempo, para que podamos potencializar lo que realmente nos hace poderosos, que es nuestra humanidad, ¿no? O sea, nuestro juicio, nuestro criterio, nuestra creatividad, nuestra innovación y poder permear o promover más esa conexión humana. Hoy se ha perdido muchísimo la parte de empatía, la conexión. No sé si te ha pasado que de repente ves videos donde alguien está sufriendo algo y la gente en lugar de ayudarlo está grabando, ¿no? O sea, eso no nos va a llevar a un mundo mejor. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Reconectar con lo que somos. Somos seres humanos, somos seres sociales, somos personas que servimos para personas. Entonces necesitamos apalancarnos de tecnología para realmente poder enfocarnos en esta conexión humana y en estos superpoderes que tenemos los seres humanos que la inteligencia artificial jamás va a poder reemplazar,
para que juntos, en co-creación con esta tecnología, podamos crear un mundo mejor, ¿no? O hacia las nuevas generaciones y siempre pensar en cuál es el mundo que le estoy dejando a las generaciones que vienen, ¿no? Sí, no, está buenísimo porque al final es hablar de legado, es hablar de trascendencia y de algo que se mantenga en el tiempo. Pero me voy a volver un poquito porque todo esto comienza en el presente. Estar en el presente, tener la cabeza en el presente es muy importante. Y sobre todo para todos los que nos escuchan, marqueteros, líderes, emprendedores, ¿qué preguntas claves sugerirías tú que se hagan hoy mismo para saber si su marca está generando experiencias que construyan algo más grande? ¿Cuál es el propósito de la marca? ¿Cuál es la historia que está contando tu cliente al tener contacto con la marca? Y si realmente te sientes orgulloso de lo que hoy está sintiendo tu cliente con tu marca. Algo que yo siempre les digo a mis clientes es, piensa en la persona que más amas en este mundo y si sentirías orgullo de que esa persona reciba el producto o el servicio que tú hoy estás dando. Si la respuesta es sí, entonces lo estamos haciendo bien. Pero si la respuesta es no, entonces hay muchas cosas que debemos de mejorar y es momento de tomar acción. Wow, Ara, qué poderoso. Y creo que todo uno empieza con uno mismo. ¿Cómo te gustaría que te sientas tú y cómo haces sentir a los demás? Eso creo que es súper importante. Y ahora, esta conversación ha sido súper valiosa porque nos has contado pues, muchas cosas, aprendizajes, cosas de reflexión, pero yo soy una persona que creo mucho en los aprendizajes. Entonces, me encantaría que nos cuentes cuál fue un error que hiciste tú a lo largo de tu carrera, que dijiste, chin, de esto no me vuelve a pasar, pero esto tuve un aprendizaje que realmente me movió. ¿Qué nos quisieras compartir el día de hoy? Mira, una vez lanzamos una campaña justo para una empresa de retail y yo llevaba toda la parte de tiempo aire. Y lo que queríamos era incrementar las transacciones de tiempo aire. Y resulta que entonces sacamos una campaña en donde les íbamos a regalar motos a los vendedores, ¿no? A los cajeros específicamente. Y el que tuviera como un mayor volumen de ventas de tiempo aire en cierto periodo de tiempo a nivel, digamos, como región, se ganaba una moto. E incluso pusimos las motos en medio de la tienda para que cada vez que llegaran, ellos vieran las motocicletas y demás. Y de repente vimos que las ventas estaban bajando, 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 bajando. Decimos, ¿qué está pasando, no? Y volvíamos a mandar comunicación de, puedes ganarte una moto y mira, la moto está increíble y tal. Pues como veíamos que no levantaba, fuimos a las tiendas a saber qué es lo que estaba pasando. Y platicando con la gente nos decían, no, es que la verdad es que no me quiero ganar una moto. ¿Por qué no? Dice, uno, tengo hijos y mi esposa me mataría si me subo a la moto por el riesgo que implica y que los deje huérfanos y viuda, ¿no? Dos, no tengo otras personas, ¿no? No tengo dónde guardarlo, entonces tendría que pagar una pensión, una pensión. Tres, si lo dejo afuera, pues me la pueden robar. Cuatro, ahora tendría que pagar gasolina o tengo que gastar en el emplacado. Entonces, al final, desde el punto de vista del cajero, el premio implicaba un problema más que una solución. Entonces, cuando empezamos a preguntarles, bueno, ¿y qué te hubiera gustado en lugar de la moto? No, pues un bono económico, ¿no? Oye, ¿y de qué monto? No, pues hasta 4,000 pesos. Entonces, tú ahí valoras el presupuesto que te gastaste versus lo que te estaba pidiendo la gente. Y fue un súper aprendizaje porque tienes que enfocarte en las personas. Si nosotros antes de lanzar esa campaña hubiéramos ido a preguntarle a la gente qué te motiva, qué quieres, qué necesitas, hubiera sido una campaña mucho más, digamos, asequible en cuanto a la inversión, con un resultado positivo, en donde la gente realmente estuviera motivado y los resultados hubieran sido espectaculares, ¿no? Y no una pérdida como la tuvimos en ese momento, porque de verdad hubo gente que incluso se la ganó y fue así como, gracias, no la quiero y ahí la teníamos y después tuvimos que invertir en sacar la moto para llevarnos a la bodega, ¿no? Entonces, ese fue un gran aprendizaje de la importancia que tiene el poder enfocarte en las personas y conocerlo antes de tomar una buena decisión. Pero luego nos decían, oye, y como tú dices, hablando con ellos, yendo para allá, conversando, decían, oye, realmente lo que nos serviría es algo para el centro de ventas.
una refri, un equipo de sonido, en esa época, ahora ya no se usa tanto, o un asado para todos. Entonces, el escucharlos, nos dijimos, bueno, a la final, en lugar de hacer un concurso individual, hicimos un concurso por todo el centro de ventas. Entonces, nació de escucharlos a ellos, nació una idea mucho más poderosa y nació una idea colectiva, que a la final fue mucho más recibido por ellos. Que después nos decían, oye, la verdad se prendieron porque vino, me preguntó, me escuchó y realmente me ofreció lo que yo necesitaba. Entonces la importancia de escuchar y realmente conectar con esas necesidades. ¿Y sabes qué? Le has dado al clavo con algo que es muy importante, o sea, el involucrar, ¿no? Cuando la gente se siente parte de, o sea, a veces también pasa muchísimo de que los líderes creen que tienen que resolverlo todo y que ellos son los que toman las decisiones, pero cuando realmente pones a la gente y a tu equipo como parte de la solución, ¿no? Y no solo como la ejecución de la solución, los resultados son extraordinarios, el que se sientan incluidos y creo que tú y yo lo hemos vivido por las áreas en las que hemos trabajado, de repente marketing y ventas están peleados, ¿no? Porque el de ventas siente que marketing no lo comprende y el de marketing siente que el de ventas no quiere ejecutar las estrategias brillantes que siempre generan, ¿no? Pero cuando tú logras realmente trabajar en equipo y que ambas partes se escuchen y podemos aprovechar la experiencia de campo que tienen los de ventas con la experiencia estratégica que tiene el de marketing, los resultados son extraordinarios, ¿no? Y partimos al punto que hemos estado hablando durante todo este tiempo, es enfócate en las personas, o sea, trabaja con las personas. Esa es realmente la clave y es, por eso me apasiona esto y es como mi misión en la vida, el poder crear empresas más humanas en donde el foco sean las personas, ¿no? Apalancadas de la tecnología y de la inteligencia artificial. Sí. No, ahora qué padre, la verdad, todo lo que hemos platicado, lo que has compartido. Yo he aprendido muchísimo, así que la verdad te agradezco. Creo que fue un espacio increíble y fue un momento único. Aprendimos sobre todo que el Customer Experience puede conectar con el branding para crear realmente esas experiencias extraordinarias. Así que yo me llevo eso. Y te tengo una buena noticia. Este momento único que lo cambian todo que vivimos también es tuyo. Entonces me encantaría que compartas algún mensaje, alguna reflexión, metáfora, aprendizaje, historia, lo que tú quieras realmente dejar como mensaje de cierre para todos los que nos están escuchando. Pues lo más importante hoy es cuidar nuestro tiempo y saber en qué lo invertimos. Así de que la invitación es que lo invertamos en lo que más importa, que son las personas, los seres que queremos, ¿no? Aquellas personas que nos importan y que nos apalanquemos de todas las herramientas que hoy tenemos, porque hoy es el mejor momento para poder crear empresas humanas que puedan escalar con todo el bagaje y las herramientas tecnológicas que tenemos. Entonces, seamos más humanos, seamos más empáticos y juntos creemos un mundo mejor. Gracias, Dara. La verdad te agradezco muchísimo por estar acá hoy. Qué conversación tan transformadora, tan profunda. Y eso es lo que buscamos en este espacio, que sean conversaciones reales, conversaciones auténticas y del corazón, que puedan inspirar a los demás. Hoy nos mostraste que el Customer Experience no se trata solo de procesos o de protocolos, se trata de personas, se trata de emociones, se trata de decisiones que pueden abrir nuevas posibilidades cuando realmente se viven con intención y con autenticidad. Y cuando eso se cruza con el poder del branding, sucede algo extraordinario. La experiencia ya no solo acompaña a una marca, sino que la construye. Se convierte en su voz, se convierte en su alma y se convierte en su diferencia real. Soy Juanja García y creo que una marca no empieza en un logo ni termina en una campaña. Empieza en cómo miras al otro y en cómo eliges sentir en cada momento de encuentro. Porque a la final una gran marca no se memoriza, se recuerda, se siente, se vive. Y tú que nos estás escuchando hoy, ¿qué experiencia vas a crear para marcar tu momento? Nos escuchamos en el próximo episodio de Momentos que lo cambian todo, para seguir descubriendo nuevas formas de mirar, de conectar y de crecer juntos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, bye.